¿Qué tal, Warriors? Pues esta es la segunda parte de esta serie de videos hablando sobre los supuestos fraudes en el juguete pirata o bootleg mexicano. Ya he hablado de algunas piezas y hoy toca hablar un poco de los productores. En este video quiero seccionarlo entre los productores o creadores de piezas, vendedores y coleccionistas o compradores. Muchas veces el rol o estos roles se repiten en una misma persona y pues también es un punto de vista, una opinión personal sobre qué importancia tiene o cómo influye el adquirir piezas, el hacer piezas, coleccionarlas y venderlas en los fraudes. Aquí tengo pues de la mayoría de productores mexicanos, no son todos los que tengo, pero pues tengo algunos ejemplos aquí. Sí, y vamos a empezar diciendo o hablando sobre el bootleg vintage mexicano. Estas piezas que pues, han causado euforia en varios coleccionistas, mismas que tienen pues su origen en como muchas líneas knockoff en Masters of the Universe y sobre todo también en Galaxy Warriors, que fueron los personajes que más se utilizaron en estas líneas, haciendo un mix de piezas sumamente interesantes que solamente el bootleg mexicano pudo dar. Y pues bien es sabido que hay piezas más cotizadas que otras. Esa importancia o ese precio radica en su rareza, en el buen estado en el que se hayan conservado a través del tiempo y un largo etcétera. Supongo que todos hemos visto alguna vez el bootleg mexicano. Pues ustedes saben que hay figuras que son prácticamente la copia de un original. Aquí tengo este Galaxy Warrior Jake, es un bootleg vintage. Bueno, los accesorios son modernos, pero la figura es vintage. Esta es de las figuras que se clonaron casi a la perfección, haciendo una copia casi exacta de un original. Y si se dan cuenta, pues todo el cuerpo es inyectado en el mismo color, salvo el calzón, que es donde tiene una articulación extra, al igual que los Galaxy Warriors originales. ¿Por qué puntualizo esto bien? Pues yo creo que todos también hemos visto bootlegs de colores o que están armados, por ejemplo, brazos, piernas, torso, cabeza, todos de un color distinto. Y el primer punto que quiero tocar es si había una industria de piratería que podía hacer una pieza tan fiel como esta en los colores de un original, ¿qué necesidad había de hacer una figura de colores? Mi teoría es que esas figuras son pedacería que se encontraban en tianguis y de las cuales se fueron armando piezas que se fueron vendiendo después así y se tuvo la creencia de que así salían. Aquí tengo un ejemplo. Este es un Tigerman de mi colección. Es de los pocos que tengo de este estilo. Y si bien yo he visto estas figuras con estas piernas tipo luchador, también es cierto que he visto el Tigerman completo inyectado en plástico naranja, todavía con vestigios de su color original y con piernas totalmente iguales a las de He-Man, no con botas de luchador. Se presume que son del mismo taller, ya que poseen la misma posición en piernas, mismo tipo de conectores para las articulaciones. Y este bootleg en especial yo lo conseguí así tal cual, pero bueno, esta manita yo se la reparé porque traía los dedos masticados, pero viendo fotografías de diferentes colecciones me di cuenta que esta pieza no salió así de fábrica, sino que la fueron armando poco a poco hasta que llegó a mis manos así. Las extremidades ya las he visto en otras figuras, de las cuales voy a poner fotos por aquí, del pecho, de las piernas, etc. Entonces a lo que voy es que en el bootleg mexicano vintage ya había un mercado del custom en donde se vendían figuras ilegítimas o por lo menos que no habían salido así de fábrica. Este es un ejemplo y pongo las fotos para que ustedes lo puedan observar. Claro que es una pieza que yo tesoro y pues la tengo muy bien en la colección. Otra figura de ese mismo estilo, pero que viene o que se vendía inyectada toda en el mismo plástico, es este Conan Vintage, que venía con un arbolito por ahí de armitas, si no mal recuerdo, traía un mazo de Man at Arms, una espada de leono, un escudo de las armas del castillo de Grayskull, hasta creo que un halcón galáctico por ahí así, un hacha de He-Man, ¿sí? Estos no son sus brazos originales, así me lo vendieron, ¿sí? Pero se vendía así, todo en el mismo tono. Sí hay bootlegs que vienen con la cabeza en otro color, y eso todavía es un poco más aceptable. Y que también con sus excepciones, hay unos bootlegs que salieron con cuerpo de Galaxy Warriors, o más bien de hecho fue una copia de los Galaxy Heroes, y que llegaron a tener también cabezas Motu de goma, algunos de plástico rígido, que esos sí salieron en colores. Hay otra línea Motu, con las que les voy a dejar aquí unas imágenes, no tengo ningún original, y también venían de colores. Eran muy similares a de hecho la cabeza y el torso son viejos. Dejo aquí la imagen de referencia en la que yo me basé para reconstruirlo. Las piernas y brazos son de plástico suavecito que yo modifiqué para que le quedaran.
¿sí? Y eran en este estilo. De este sí hay algunos conocidos, de los que también les voy a dejar algunas imágenes que he sacado de internet. De ahí en fuera los demás eran pues prácticamente inyectados en un solo color, como los originales. Y se diferencian porque el plástico de estos es más duro, incluso yo creo que era polipropileno en lugar de polietileno. Pero puntualizando, lo primero es que desde hace tiempo y desde hace muchos años que se empezaron a cotizar estos bootlegs, ya había piezas armadas o customs o ilegítimas o como les quieran llamar, ¿sí? Y quienes sabían de esto, pues jamás informaron. Ahí está la primera culpa. Culpa o no culpa, tranza o no tranza, eso es decisión, opinión de cada quien. Yo solamente pongo los hechos. El segundo antecedente histórico de esto, o del bootleg, vamos a llamarle así, pues fue prácticamente el uso directo o reciclaje de moldes de figuras de diferentes líneas usadas en cuerpos estilo Motu. Eh, Todos, digamos, al poder desarmarse, tenían la probabilidad de ser ensamblados después de ser encontrados en partes y un largo etcétera. Y así hay muchas figuras en varias colecciones. Otro caso de, podríamos llamar un tipo fraude, es que había muchas piezas customizadas, incluso hasta la fecha, en diferentes colecciones. Hay piezas que han sido retocadas por sus dueños, me incluyo, yo muchas veces les he dado una manita de gato, porque el final es quedármelas, ¿sí? Y cumplimos también, o cometemos alguna falta al no mencionar esto cuando las subimos o las presumimos. Eso se presta a que la gente se desinforme, se malinforme con estas piezas y no sepan que hubo alguien que le metió mano de forma moderna, quitándole ya parte de su historia o modificándola, y eso también llega a afectar a que se sepa cómo eran originalmente estas figuras. Ese es otro punto que quisiera yo puntualizar en lo que podría llamarse un fraude moderno. Fraude que no necesariamente pues, involucra dinero, pero sí como coleccionista, sobre todo pues, gente que es conocida, que haga una modificación y no la mencione, pues también es un poco culpable. Entonces, bien, puntualizando aquí, ya sea con los vendedores o los mismos coleccionistas que modifican figuras, ya tenemos dos puntos diferentes del fraude que van a ser importantes en esta charla a futuro. Otro punto característico que ha permitido que haya fraudes es que los creativos, desde los antiguos hasta los modernos, hacíamos copia de la copia y seguimos haciéndolo. Ya sea por nostalgia, por moda, porque es una pieza cotizada que se pide y que tiene mercado, no sé, un largo etcétera. El chiste es que en todos los productores ha habido copias de piezas, ya sea que nos gustan, que no hemos obtenido y queremos hacer nuestra propia versión, o simplemente que podemos decir que queremos hacer una figura al alcance de todo bolsillo. Y desde los productores vintage ya se hacía esto, citando de nuevo esta figura de Tigerman. Tuve en mis manos algún día para reparar una pieza de la que dejo aquí también foto comparativa, donde era un Tigerman con el mismo tipo de pechera, y claro que los que llamamos originales tenían la cabeza articulada. Esta pieza tenía la peculiaridad de que venía la cabeza pegada a este tipo de torso. Entonces nos habla de que los jugueteros de antaño pues también se pirateaban alguna pieza popular, tal como venía de otro juguetero. Ajá. Un tema también es el custom entre jugueteros. Había los que seguían usando una plataforma estilo Motu. Ahorita no tengo ninguno a la mano, pero les pongo aquí fotografías. Y hacían sus customs como los famosos halcones galácticos, Motucats, etc. Y pues hacían piezas muy originales que al final venían siendo customs. Customs, que es una palabra que se ha satanizado bastante últimamente, ¿sí? Y si al final es un custom bien trabajado y alguien lo quiere adquirir, pues no considero que sea un fraude. Ahora que si es un custom trabajado y no se menciona para sacar más dinero, bueno, es otra cosa, ¿verdad? Pero siempre que alguien quiera pagar, pues no sé exactamente si sea un fraude o no. Bien, pues citando eso de que los mismos jugueteros copiaban unos a otros, aquí va otro punto de los creativos de figuras. Seguimos hasta la fecha, como les digo, copiando de lo que ya existía, ¿sí? Y no es exactamente que como creativos seamos culpables de estas piezas, pero si nos ponemos a pensar ya de una forma tal vez más paranoica, el hecho de hacer una pieza lleva otra responsabilidad, que es que caiga en manos de oportunistas que quieran venderlas como vintage. Uno de los primeros casos, y del que orgullosamente soy parte, fueron estos Galaxy Warriors,
que fueron los primeros Galaxy Warriors bootleg modernos, ¿sí? Y que fueron hechos con un molde pues de más o menos mala calidad, lo que daba un bootleg algo burdo, y por lo mismo se llegó a prestar a fraudes, ya que estuvieron vendidos o ofrecidos en eBay como vintage, cosa que no fue así. Ya en la parte de vendedores hablaremos de esta culpa, pero también pues al final, por nostalgia, por gusto, trajimos personajes que ya existían a la era moderna y no nos responsabilizamos de que se podían regar y se podían llegar a vender como vintage, pues afectando el bolsillo de otras personas. Otro ejemplo muy similar, que ya les mostré, este Jake Vintage, que tiene articuladas las piernas, fue ahorita se me cayó la espada, de la extinta Weird Toys, que ellos sacaron unos Galaxy Warriors con articulación en las piernas, calzón tipo Motu y tornillos, haciendo alusión a los translúcidos de tornillos, que también hay en color sólido. Estos vienen con ligas en las piernas para articularlas, y pues al ser de cierto modo similares al vintage de piernas articuladas, pues también se llegó a prestar para fraudes. No necesariamente culpa del productor, eso ya fue de gente que los quiso vender como tal, y hasta la fecha se llegan a encontrar en publicaciones. Otro ejemplo es los ya muy conocidos, pero que aún hay gente que cae, son los de Plástico Bootleg Retro, que ha sacado la mayoría de personajes de Galaxy Warriors, con la peculiaridad de que el torso es hueco y se desarma muy fácil, incluso aquí se ve en el cuello, ¿sí? Pero por ejemplo este que ya tiene esta tierrita, de que lo he tenido ahí exhibido, también es una pieza que se ha prestado en repetidas ocasiones al fraude, y no necesariamente por su creador. Aquí otro ejemplo de Galaxy Warriors, que fueron se conocen menos piezas producidas, es de plástico suavecito, pero también usando el cuerpo aquí fue Galaxy Fighters, y sacaron también una línea de juguetes, mismos que también hubo para prestarse a fraudes. Otro de los cuerpos estilo Galaxy Warriors, aunque con modificaciones, ya que los brazos son del estilo de los Freedom Fighters, pero con manos de Remco, ¿sí? Y que al final pues también hizo alusión a algunas piezas ya conocidas, como el Skull Force. Yo mismo con el molde de Underworld Warriors en bootleg, claro que mis piezas pues no he producido alguna que parezca vintage, aunque sí se podría prestar también a fraude. Aquí está un original, sí. Y pues también los translúcidos, producidos por Gabriel Almeida, que hizo unas reproducciones en resina semiflexible de una muy buena calidad, con detalles que pues los conocedores podemos apreciar a simple vista para diferenciarla de un vintage, pero que también llegaron a eBay como si fueran vintage. Y repito, ahí los productores nada tuvieron que ver, ya que se vendieron como copias. Estas calaveras también, de la mano de Dedo Verde, y que hubo muchas polémicas, ya que en las copias todavía se lee Made in Hong Kong y la marca Remco Nueva York y el año. Obvios detalles ahí de burbujitas. Y bueno, pues aquí los productores debiéramos tener, cuando hacemos una copia tan de buena calidad, debiéramos tener la responsabilidad de hacer algún video tutorial en donde se demuestre por qué las piezas no son vintage, y así cualquier comprador pudiera llegar a identificarlas. Aquí otro ejemplo, es más reciente, el de Mech Toys, que sacó estas figuras de goma muy parecidas a estos similares que se conocen también como parte de la colección Muscle Warriors o Les Monsters de la Galaxia, ¿sí? Figuras de goma que pues también, si hay por ahí algún incauto que no conozca, es capaz de comprarlas. Claro, son de muy buena calidad, pero son capaces de comprarlas como vintage. Esto no ha sido exclusivo de México, y quiero aquí poner un ejemplo muy claro, como lo es la marca de Solo World, con su línea Realm of the Wonderworld, que ha recreado piezas Remco, como este logo también, y que al final pues son un refrito de piezas que ya existían. Puntualizando, pues se pueden llevar a un fraude en eBay, sobre todo.
Gente que no conoce y compra, pues ya cayó alguna vez. No sé sus opiniones hasta aquí. Esta fue la parte de creativos o creadores de figuras. En la siguiente entrega veremos y hablaremos de vendedores y coleccionistas y su parte en el tema. Ánimo Warriors, saludos.